Hola, buenas tardes. Comienza la segunda edición del Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte, encuentro que desplegará de jueves a viernes de esta semana y entre el jueves 10 y al domingo 13 de noviembre de la próxima un apretado calendario de actividades que va desde entrevistas y mesas redondas con los autores invitados a exposiciones y paseos con mucha historia por las calles y plazas tacoronteras. Entre las novedades que presentamos este año destaca la creación de un premio cuyo ganador revelaremos en la segunda semana del festival, así que están avisados. Estrenamos además nuevo coordinador al equipo que hace posible el festival, el escritor Jesús Zoilo. A él le debemos mayoritariamente los actos previstos para la segunda semana de noviembre. Desgraciadamente, José Zoilo no puede acompañarnos porque es una de las víctimas de ese monstruito invisible que se llama gripe. La primera mesa del festival gira en torno, o iba a girar en torno, a la historia de dos ciudades, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria en la literatura. Solo que hablaremos de una capital, la capital Gran Canaria, porque a esta misma hora Mariano Gambín debe de estar presentando su última novela, La Torre Encantada. El error fue de quien ahora les habla, pero creo que con Francisco Quevedo basta para hacernos una idea de cómo influye un territorio, en este caso urbano, en el espíritu de la novela histórica. Y en el caso del autor, en el teatro en medio del océano, colección Áncora y Delfín Destino 2022, que fue finalista del Premio Nadal. Francisco Juan Quevedo, Las Palmas de Gran Canaria, 1963, es doctor en filología y profesor titular de escritura española en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entre sus trabajos de investigación destacan sus publicaciones sobre Benito Pérez Galdós y diversos estudios en torno a Carmen Laforet, como el libro Regreso a la Isla de los Demonios de Carmen Laforet, publicado en 2012. En el ámbito de la creación literaria, ha publicado las novelas Las Palmeras en 2002, El Dulzor de la Tierra, Premio Benito Pérez Armas 2005, Recuerdo Azul 2007 y El Tatuaje de Penélope 2016. Las novelas dirigidas, también ha escrito las novelas dirigidas al público infantil y juvenil, La Noche de Fuego, publicada en 2009, y Robo a mano o a mono, a mono armado en el Museo Néstor 2017, y el libro de cuentos La Casa Amurallada. La primera pregunta, Paco, es Sí. la construcción del teatro, que después conocemos como Benito Pérez Galdós, pero que antes tuvo otros nombres, te sirve para contar la historia de una ciudad a través de un personaje bastante singular. ¿Hasta qué punto te fue determinante la construcción del Teatro Pérez Galdós en la expansión y modernidad de la capital Gran Canaria? Sí, en primer lugar, permíteme, Eduardo, dar las buenas noches a todos los asistentes y las gracias a la organización, a ti en especial y a Alejandro por haberme invitado a este festival que yo creo que tiene unas dimensiones bastante interesantes y que seguramente va a ir configurándose como uno de los festivales de novela histórica más importantes de España. Eh, el Teatro Pérez Galdós es un teatro que marca como un termómetro la expansión y el poder económico, social y cultural de Las Palmas de Gran Canaria. Eh, Se empieza la primera piedra del Teatro Pérez Galdós fue el primer año de su construcción, fue el año 1867. Antes de ese teatro había un teatro que era el Teatro Cairasco de Figueroa. Pues el Teatro Cairasco va quedando corto, o sea, va quedando pequeño para una ciudad que empieza a observar un crecimiento demográfico muy amplio, fundamentalmente a la revolución industrial. La revolución industrial, el crecimiento de los trasvases interoceánicos a través de los buques que hacían escala en el puerto, pues hace que la ciudad crezca exponencialmente desde el punto de vista económico. Eh, esto contribuye a que se vaya generando una burguesía más enriquecida, una burguesía que necesita o que demanda
nuevas inquietudes culturales, y una de ellas es un teatro más amplio, con más capacidades, más importante, por llamarlo así. Y el teatro fue un proyecto que tuvo, el Teatro Pérez Galdós fue un proyecto que tuvo muchísima polémica, tuvo mucha polémica porque no sé si conocen exactamente la situación del Teatro Pérez Galdós, pero para los que no hayan estado en Las Palmas, el Teatro Pérez Galdós se construye justo al lado del mar, justo al lado del mar. En aquellos momentos, ahora mismo no está al lado del mar porque está la avenida marítima, pasa por delante, pero en aquellos momentos, en aquella época, estaba justo, el mar bañaba el solar del teatro. De tal modo, y esto es algo bastante anecdótico, el Benito Pérez Galdós, que por esos años tendría 15, 16 años aproximadamente, Benito Pérez Galdós, que ya era un artista, porque fue artista desde muy jovencito, pues contribuyó a ridiculizar las obras del teatro. La población de Las Palmas, la mayoría de la población de Las Palmas se reía, dudaba de la creación de ese teatro, y él crea una serie de viñetas que se llaman el Teatro de la Pescadería, en la que son unas viñetas de corte humorístico, crítico, en las que se ríe de ese posible teatro que se va a construir. Tal es así que, por ejemplo, en esas viñetas aparecen los actores bajo el agua, rodeados de peces, de pulpos, etc. Entonces, lo anecdótico, estas vueltas que da la vida, que a veces tú dices, la vida parece más de ficción que de realidad, parece algo increíble, es que ese autor que se reía de ese teatro, resulta que con el paso del tiempo, el teatro fue creciendo. Una cosa que también habla de la importancia del teatro. El teatro eh, fue proyectado por un arquitecto de fama, en aquel momento de fama internacional. Era Francisco Jareño, que fue el autor de la Biblioteca Nacional, entre otras cosas, ¿no? De la actual. Entonces, era un autor de muchísimo prestigio, de muchísimo prestigio. Es como hoy en día, pues darle el proyecto a un arquitecto, pues el famoso Calatrava del auditorio de aquí de Santa Cruz. Pues eso habla de la importancia que en aquellos momentos tenía para Las Palmas el teatro. Entonces, le decía que el teatro, originariamente, ese teatro que se construye, pues lleva el nombre de Tirso de Molina. Ese fue el título que le dieron, el nombre que le dieron al Teatro Pérez Galdós. Pero ya en esa época, ya a finales de los años 90, ya Pérez Galdós, el autor, ya estaba consolidado, ya clamaba a la gente por ponerle el nombre a un miembro patrio, y entonces, pues, por aclamación popular, al ayuntamiento no le quedó otra que cambiarle el nombre al Teatro Pérez Galdós. Si era aquel niño que se reía de ese famoso teatro que no se iba a construir y que iba a acabar inundado, pues al final recibió el nombre del Teatro Pérez Galdós. Y cuando en 1918 se produce el incendio del Teatro Pérez Galdós. Hay un incendio, no se saben las causas. Algunos, rumorología, apuntan a extrañas maniobras de la persona que lo arrendaba, pero nunca se supo, nunca se supo. El caso es que un viernes por la noche el teatro, ese teatro emblemático que era con la Catedral de Las Palmas, era el edificio más importante que tenía la isla, y era, digamos, ejemplo de modernidad, de progreso, etcétera, junto con el Puerto de la Luz, que por entonces ya se había construido. Y el teatro queda reducido prácticamente a las vigas, nada más, y a algunas paredes, todo lo demás queda calcinado. Pero es tan importante la relevancia del teatro
En apenas 10 años, el teatro se reconstruye, se remodela y se reinaugura con una remodelación fantástica llevada a cabo por los hermanos Martín Fernández de la Torre, Miguel, que era el arquitecto, y Néstor, el famoso Néstor de la Torre, que es el que realiza los murales, las pinturas que adornan el teatro. Entonces, yo lo que he intentado fundamentalmente es, a través de ese espacio, tener ese espacio como clave, como soporte para crear una trama. Y esa trama es una trama que circula. El teatro es una columna vertebral. Sobre esa columna vertebral pues se asienta esta trama. Y sobre esa trama también está la historia de la creación, más que de la creación, no, pero sí del desarrollo de esos años que fueron importantísimos para Las Palmas, también para Santa Cruz, porque para las islas capitalinas ese auge del comercio finales del siglo XIX, comienzos del XX, fue digamos, el detonante de su desarrollo económico y arquitectónico y social. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando leí la novela es, bueno, el personaje protagonista, Feliciano Silva, alias El Guirre, El Guirre, sí. que de él vamos a hablar, porque no sé si se pueden desdoblar o entender cada uno. Pero al margen de eso, lo que sí me llama la atención, sobre todo en base a este personaje que es, junto con el teatro, el otro gran protagonista de esta novela, sí, es el origen precisamente de determinadas élites en la capital Gran Canaria, que es de un origen completamente oscuro y de repente de la nada. De la nada, pero además que no sé si reveló algo que no creo que sea tal, porque este señor se dedica a la explotación sexual, vamos. Sí, de mujeres, tiene claro, un prostíbulo claro. y tal, Sí. pero se convierte en una de las figuras, digamos, notables de la ciudad. ¿Eso fue así exactamente? Digamos que las élites de la capital Gran Canaria tienen ese origen tan turbio. No. No. Este personaje es un personaje creado. Este es un personaje que no tiene una base real. No tiene una base real. Las élites de Gran Canaria, como me imagino que serán las de Santa Cruz y el resto de las islas, tienen una base fundamentalmente aristocrática y burguesa. Es decir, o bien le vienen esa base por la aristocracia, o bien le vienen por la burguesía, es decir, antiguos terratenientes que fueron haciéndose con tierras ya desde los primeros años de la conquista, u otros que han ido haciéndose a lo largo de otros siglos y fueron configurando grandes imperios económicos. Pero no lo sé, la verdad es porque en la literatura uno escribe y a veces resulta que lo que escribe, sin saberlo, pues tiene algo de parecido con la realidad. Pero no lo puedo constatar, ni muchísimo menos que haya habido que esas élites gran canarias hayan provenido de estos asuntos tan turbios, ni muchísimo menos. No. ¿Y por qué escogiste precisamente que su fortuna sea precisamente dedicándose a este negocio? Porque creo que una persona en uno de los viajes que a mí me han resultado más didácticos y más duros para mi experiencia personal, pero más que me han enseñado más, fue un viaje que realicé en el año 2002 a Cuba. Y yo nací en el año 63, en plena época, es decir, que más o menos en los años 70, pues viví la idealización de Cuba, el Che Guevara, toda esta idealización que yo creo que los que tenemos mi edad, pues todos participamos un poco de esto. Cuando fui a Cuba en el año 2002, pues sufro no una frustración, pero sí un cierto choque sentimental, porque veo que aquello que nosotros pensábamos que era una idealización y que podía conseguirse, pues por determinadas razones que no vienen al caso ahora, pues no se ha conseguido. Y uno de esas situaciones que a mí me golpearon así como una cabeza de mulo fue cuando vamos de visita a la fábrica de tabaco Coiba como un turista.
y en la puerta de la fábrica hay un soldado con una metralleta. En la salida hay otro soldado con otra metralleta. Entramos y hay una nave, un galpón, todo lleno de mesas, en unas condiciones pésimas, todos cubanos y cubanas cortando el tabaco, en camiseta, sudorosos, el calor, unas condiciones pues realmente muy duras. Y en la pared, enfrente de ellos, pintado en la pared un lema enorme que decía: si naces pobre y eres honrado, no tendrás tiempo de hacerte rico. Es decir, que es la negación de la superación. Es decir, no te superes, no intentes cambiar de estatus porque tú naciste para trabajar, ¿no? Claro, y este niño Feliciano Silva no se contenta con eso, no se conforma con eso. Y yo creo que la única manera en esos momentos, porque hoy en día una persona que nace en una situación social, en una clase baja, la permeabilidad entre clases hoy en día es palpable. Hay educación pública, yo creo que los niños pueden estudiar, salvo casos que los hay, que los habrá también, pero los niños pueden estudiar y seguir sus estudios gracias a becas, etcétera. Pero en aquellos momentos no, en aquellos momentos no. El índice de analfabetismo es enorme, el índice de precariedad es enorme, y la única manera para un pobre que vende pescado en la calle es pues recurrir a asuntos turbios, recurrir a la violencia, recurrir a la turbiedad, que por otra parte eso sí que existía. Es decir, eso sí que no es un invento. Esta mañana pregunté, porque tuve una charla en la universidad, como sabes, y pregunté si aquí en Tenerife se utiliza la palabra cambulloneo, y me dijeron que sí. Claro, el cambulloneo. Y todos los de nuestra generación saben lo que es el cambulloneo, que es ese negocio que se establecía con los barcos, cuando venían los barcos y existían los cambulloneros que se dedicaban a eso. Y en ese ámbito pues existía mucho el mercado negro, la clandestinidad y el sacar dinerillo, unas perras para poder ir medrando. Vamos a hablar ahora del personaje protagonista de Feliciano Silva, alias El Guirre. La pregunta es, ¿son dos personajes distintos o es el mismo? Yo creo, mira Eduardo, la verdad es que no me habían hecho antes esa pregunta, pero te agradezco que la hagas porque me parece que tienes razón. Es decir, yo creo que, pensándolo bien, yo creo que son dos personajes. Es decir, es el mismo personaje, pero un desdoblamiento. Yo creo que este niño no quería ser el Guirre, pero no le quedó más remedio que serlo. Y en algunos momentos ese personaje tan maquiavélico, tan odiado, tiene pues una serie de sentimientos nobles como cualquier persona. Yo creo que cualquier persona, no creo, mi literatura no es tipológica, no creo en los buenos, los malos, en los alegres, felices o infelices. Es decir, yo creo que todos participamos de ese totu revolutum que nos llena de felicidad, de alegría, dependiendo de los momentos del día y dependiendo de los contextos que nos rodean. Y este niño pues elige esa vida turbia, esa vida sórdida, pero tiene ahí momentos en los que se deja ver pues que también ama y que también tiene sus sentimientos, su amor a sus padres es evidente, le construye un panteón, su obsesión es construir un panteón a sus padres que han muerto, el amor que siente hacia su hija, sobre todo, especialmente, es decir, que el gusto por la música, que lo hace sensible hasta el punto de saltársele algunas lágrimas que no debe saltárselas en público. Es decir, que yo creo que sí, que algo de razón tienes en esa separación entre Feliciano Silva y el Guirre. Vamos ahora al principio, es decir, ¿cuál es el origen del teatro en medio del océano? El, ¿Cómo se te... sí, mira, el origen esto no fue una idea mía, he de reconocer que no fue una idea mía. Esto parte de un proyecto que en el año 2000, aproximadamente 2008 o algo así, me propone un amigo y editor
que se llama Plácido Checa, de la editorial CamPDS, Canarias ebook en Las Palmas, que se le ocurre, él es un gran paridor de ideas, y entonces se le ocurre hacer una traslación de los episodios nacionales de Galdós a Canarias. Y él crea lo que se llaman los episodios insulares, con una peculiaridad, con dos peculiaridades. La primera es que esos episodios insulares van a estar dirigidos al público infantil y juvenil. Y la segunda es que esos episodios insulares van a estar escritos no por un autor, como en el caso de Benito Pérez Galdós, sino por muchos autores. Cada autor un episodio histórico ocurrido en Canarias. Y me propone que yo elija un episodio, y a mí yo elegí el del Teatro Pérez Galdós porque siempre fue un espacio para mí muy, muy simbólico. El día en que yo conozco el Teatro Pérez Galdós me llaman mis padres y me pareció algo realmente fantástico ver aquellas pinturas y aquel escenario y los asientos. Me pareció muy, muy fantástico aquello, como algo de cuento. Y siempre me ha gustado mucho, y además creo que dentro del teatro es un espacio muy fantasmal, ¿sí? Un espacio en el que pueden ocurrir mil historias. Y me gustó esa idea, y a partir de ahí pues escribí La Noche de Fuego, escribí un cuentito. Ese cuentito es una novela corta, La Noche de Fuego, y funcionó muy bien porque se ha vendido mucho en los colegios. Iba yo a los colegios a hablarles del libro, me preguntaban los niños, los veía muy entusiasmados, y los niños siempre me hacían, era raro que no me preguntaran, oye, ¿y la continuación vas a hacer una segunda parte? Y de ahí surgió la idea de hacer una segunda parte. La Noche de Fuego era una obra sincrónica, es decir, que una obra que se desarrollaba solamente en 1918. Pero cuando los niños me decían, vamos a crea una segunda parte, pues ya pensé en un proyecto mucho más amplio. Pensé en un proyecto que hablara desde el comienzo del teatro hasta el 2007. Entonces, la idea primera fue que el Teatro en Medio del Océano fuera una historia que transcurriera desde 1867 al 2007, pero fui incapaz porque ya llevaba 3 años escribiendo, tenía 500 páginas y estaba por 1918, de 1867 a 1918. Entonces dije, hay que parar esto como sea, y lo paré en el año 1921, que es el año en el que empieza de nuevo el que se pone en marcha la remodelación del teatro. Y lo que queda ya pues lo consideré como una trilogía. Es decir, si hay suerte, pues este libro que es El Teatro en Medio del Océano, pues tendrá una continuación, 2 libros más que lo continuarán hasta el 2007. Pero eso es algo que está en el aire. Claro. Lo llamativo de esta novela es que, con independencia de donde haya uno nacido, que eso para mí es muy importante, te enganchas y te metes dentro de la historia. Además, si somos de aquí, puedes trasladarte y recorrer los escenarios que cuenta Paco en su novela. Pero sobre todo quiero recalcar esto, que con independencia de donde sea uno, la novela es para todos los públicos. No hace falta ser... No, ¿no? A mí en Las Palmas, en la presentación en Las Palmas me la presentó Yolanda Arencibia, que es catedrática de literatura española, una autora muy, muy reconocida, sobre todo por sus trabajos sobre Benito Pérez Galdós. Sin duda es la máxima especialista en Galdós, y le dieron un premio muy importante, el premio Tusquets de ensayo, por su biografía sobre Galdós. Y digo esto no solo por ensalzar la obra de Yolanda Arencibia, sino que ella tiene gran conocimiento de la literatura española y de la literatura canaria. Y una de las cosas que a mí me resultó más agradable de lo que dijo
o más significativo, más interesante, es que esta obra había conseguido ser finalista en un premio nacional. Eso significa que a ese jurado, el espacio de Canarias, a 1000 kilómetros de la península, le resultó atractivo literariamente. Y esto no es un logro mío, es decir, esto es algo que se ha venido gestando por digamos, por la trayectoria de otros autores que me han precedido y de otros autores compañeros que están ahora escribiendo. Pues, por ejemplo, Alexis Ravelo, Pepe Correa. Esta mañana hablábamos de Andrea Abreu, es decir, que son autores que han ido, que están digamos, abriendo como una especie de rompehielo, están abriendo el paladar bueno, Antonio Lozano, del que hablábamos antes también, por supuesto, están rompiendo ese paladar del gusto literario de la península y hacia este territorio y su gente. Es decir, que este territorio y su gente es un territorio tan literario como puede serlo Madrid, Barcelona o Murcia o Mallorca, por ejemplo. En la novela no se trata de manera profunda, pero sí que aparece, yo no sé si los primeros síntomas de la futura rivalidad que después va a haber entre Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria. No, la verdad es que es una de las cosas que a mí más me preocupan, sinceramente, desde el punto de vista cultural y social. Es decir, yo intento siempre, Manuela, siempre que puedo, hacer una vinculación de la trama con otras islas. De hecho, por ejemplo, uno de los personajes que me invento es un finlandés que viene a bueno, recala en Gran Canaria porque sigue las huellas de Humboldt. Y entonces a partir de ahí, pues él está obsesionado con venir a Tenerife, etcétera, y pongo viviendo en Gran Canaria, pues una de sus ilusiones era venir todos los años al Teide, etcétera. Entonces, miren, yo aquí en Tenerife, yo estoy en La Laguna y yo me siento aquí como en mi casa, es decir, como en Gran Canaria. Creo que mm, los intelectuales, los escritores, los artistas, tenemos que estar muy por encima de ese famoso pleito insular, aunque tampoco podemos borrarlo, porque existir existe, y tampoco podemos borrarlo, y si de alguna manera sale en la novela por ahí se ha introducido la realidad, pero no ha sido aposta ni adrede, ni he querido hacerlo. Pero te quería preguntar cuáles son, que en la novela se perfilan de alguna manera, esos primeros principios que ya empiezan a Bueno, sí, vislumbrar que claro. Yo creo que a lo mejor te refieres claro, es por qué que se genera. a Unamuno, por ejemplo, bueno, se genera porque tú antes comentaste el título de esta, de este, de esta charla, de esta sesión, es La Laguna y las Palmas de Gran Canaria, y tú mismo en la presentación dijiste, bueno, la Laguna y las Palmas de Gran Canaria, las dos ciudades históricas. El, todos sabemos, por ejemplo, vamos a situarnos en el famoso, en el famoso pleito o pugna por llamarlo así, por la universidad, es decir, pugnaron desde Las Palmas y pugnaron desde Tenerife. Lo que a lo mejor no sabe la gente es que más que en su momento, más que fue una pugna de ciudades, fue una pugna de religiosos, fue una pugna entre los agustinos y los dominicos. Es decir, para ver quién obtenía esa bula para conseguir la universidad.
Mm, la, Cuando se produce la conquista, todos sabemos que, pues, los castellanos empiezan a asentarse en las determinadas islas. Gran Canaria pues se conquista antes que Tenerife, y, pero Tenerife enseguida empieza a tener pues una fuerza enorme, y la capitanía fundamentalmente el ejército, pues se instala en Tenerife, se instala en Tenerife. A partir de ahí hay una lucha por tener las mejores, tener las instituciones públicas, y eso se ha desarrollado hasta nuestros días. ¿Qué ocurre? Que en el siglo XIX, pues la capitalidad se le otorga a Santa Cruz, se lo otorga a Santa Cruz, y Gran Canaria se lo toma muy mal, muy mal, muy mal. Y lo que yo pongo en la novela es un episodio, un episodio que causó mucho revuelo en Las Palmas, que fue cuando Miguel de Unamuno, hace una visita a Las Palmas en 1808. 1808, ¿no? En 1908. Unamuno se van a hacer unos Juegos Florales, que unos Juegos Florales es un concurso de poesía, y se tira la casa por la ventana, se tira la casa por la ventana, y nada más y nada menos que se invita a don Miguel de Unamuno, y llega Miguel de Unamuno aquí a Canarias, y el genial vasco no tenía pelos en la lengua y no se callaba nada, no se callaba nada. Y entonces, justamente en el teatro, se le hace una recepción enorme, y da una conferencia en el teatro donde se celebran esos Juegos Florales, que, entre paréntesis, a esos Juegos Florales se presentan lo más granado de la poesía en esos momentos, y el primer premio lo gana Tomás Morales y el segundo Alonso Quesada. Es decir, que nada, fíjense. Entonces, el Unamuno, que no se calla nada, pues le preguntan en su discurso, porque claro, se lo han comentado cuando lo llevan de comida, etcétera, le han comentado por el pleito interinsular, por la división de provincias, y entonces él dice que eso es una tontería, que piensen en España, que no piensen en resillas, y utiliza la palabra cabileñas de las cabilas africanas. Y entonces dice, pero ustedes están aquí y están pensando en resillas entre pueblerinos, entre unos y otros, cuando hay que pensar en salvar España en un propósito mucho más amplio, etcétera. Y eso se lo tomó muy a mal toda la burguesía gran canaria, hasta el punto de que tuvo que luego intervenir a las semanas tuvo que intervenir para un poco no para un poco amainar a las masas aquellas. Y claro, desde ese momento existía un enardecimiento brutal en ese sentido. Bueno, por lo que vamos viendo, una novela muy, muy documentada. Y ahí por aquí quiero plantearte la pregunta, ¿hasta qué punto ha sido ese trabajo de documentación? ¿Dónde acudiste? ¿A archivos? ¿Consultaste periódicos de la época? ¿Cómo fue todo ese trabajo de documentación? Mira, Eduardo, la verdad es que yo nunca había escrito una novela histórica. Nunca había escrito una novela histórica. Había escrito esta novela corta, La Noche de Fuego, pero un año muy concreto, 1918, y me resultó mucho más sencillo. Yo no sabía que escribir una novela histórica era tan complicado. Era tan complicado porque, claro, además de lo que ya encierra el proceso creativo, se le tiene que añadir el proceso de documentación. El proceso de documentación. Y ese proceso de documentación es un proceso que es bastante arduo. Hombre, claro, llamar arduo a lo que hacemos nosotros hoy en día y compararlo, por ejemplo, con Pérez Galdós, que hizo 46 novelas históricas con los episodios nacionales, que yo no sé cómo podía hacer eso, en una época en la que no existía Internet, Wikipedia y todo eso. Pero, pero de la experiencia mía, pues la verdad es que tuve que rastrear primero en libros sobre el teatro Pérez Galdós,
el libro sobre ese momento histórico, sobre las falvas, por ejemplo, las calles se llaman de otra manera, calles que no existían, y calles que sí existían, pero se llamaban de otra manera. La calle que hoy en día en Las Palmas se llama Francisco Gurí, antes se llamaba La Marina. Entonces, pues, entonces, cosas de estas, ¿no? Que te vas a... Por otro lado, te va enriqueciendo muchísimo porque vas descubriendo cosas que desconocías, que no tenías ni idea de esas circunstancias. Y tú decías antes de los periódicos, al mirar los periódicos, pues te encontrabas que era... Yo leí muchos periódicos de Tenerife, es decir, muchos periódicos de Tenerife porque buscaba no solamente noticias de Las Palmas, sino noticias de ámbito regional y nacional también. Pues ahí descubro que Alfonso XIII viene a Tenerife y entonces enlazo también esa historia. Entonces, es un proceso de documentación. Hoy en día hay verdaderas maravillas que era impensable cuando yo empecé a estudiar hace 40 años. Colecciones de hemerotecas digitalizadas, que eso son fantásticas y te permiten acceder a periódicos de la época y documentarte ahí. Yo creo que independientemente de los libros, a mí me parece que, y ahí pues la verdad es que levanto el sombrero hacia la labor del periodismo. Me parece que el periodismo independientemente de que a lo mejor puede estar más o menos ideologizado, etcétera, pues algún artículo de opinión, pero es un testimonio vivo de la realidad de las épocas. Porque claro, hay determinado, cuando dentro de 100 años, si alguien hace una novela histórica sobre esta época, pues me imagino que hay un fondo cinematográfico, un fondo documental, visual, etcétera, pero del siglo XIX prácticamente no hay nada desde el punto de vista visual, pero sí lo hay periodístico y eso es muy, muy importante. Entiendo que la historia que nos cuenta, la parte que protagoniza el personaje protagonista, es ficticia. Te lo digo Sí. porque hay capítulos, hay uno que en concreto me hizo mucha gracia, que es el acontecimiento que sucede con el obispo de Ah, la vale. isla. Bueno, Sí, y sí, después hay vale. otro personaje que me gustaría que habláramos, que a mí me gusta especialmente mucho, que es el de esta chica irlandesa de Ah, cabellera pelirroja, que me recuerda mucho además a una actriz a la que amo públicamente, que es Maureen O'Hara. Marvin O'Hara. Sí, no, todo está inventado. Es decir, bueno, cuando digo todo está inventado, miento también. Es decir, yo cuando escribo, me imagino, no sé lo que sentirán otros escritores. He compartido esta experiencia que te voy a comentar con otros compañeros míos, me dicen que tienen algo parecido, pero yo cuando escribo parece como que me salen cosas que yo no había pensado en ellas, es decir, que de repente pues ahí tenemos un fondo cultural, un fondo de imágenes, de lecturas, de sonidos, que de repente en un momento determinado, ¡pam! Y de repente desembocan en la escritura cuando tú estás solo con el papel y desembocan ahí. Y no sabes muy bien por dónde aparece, pero te lo digo porque, claro, cuando yo hablo de que todos estos personajes son inventados, sí son inventados, claro que son inventados, pero son inventados sobre la base de experiencias o de lecturas, o a lo mejor yo sin saberlo vi también a Maureen O'Hara con su pelo rojo y me quedó esa figura por ahí. Eh, el obispo también es creado, el obispo es creado y también el personaje de la pelirroja, de Ophelia O'Higgins. En el caso tanto del obispo como de la pelirroja, como del irlandés, perdón, del finlandés, lo que tampoco fue un objetivo, sino que es algo que plasma la realidad, porque mi novela intentó ser realista, aunque tiene algunos episodios de cierta fantasía, pero mi novela intenta ser realista
y traslada, digamos, la situación, la realidad social de la época. Y la realidad social de Gran Canaria, como la de Santa Cruz, es que nuestra sociedad es una sociedad atlántica, una sociedad mestiza, una sociedad mestiza. Eh, yo comentaba esta mañana que yo de niño, como mis amigos, estábamos acostumbrados a ver en Las Palmas coreanos, indios, pues africanos, suecos, suecas también. Es decir, veía de todas, como dice de todas Morales, la policromía de todas las naciones. Y eso es fruto de nuestra situación estratégica, es decir, una situación estratégica en medio del océano, porque el teatro en medio del océano podría subtitularse o cambiar el título por el Gran Canaria en medio del océano, o Canarias en medio del océano, o pongo la isla que quiera, o Tenerife, lo que sea, en medio del océano, porque eso, somos un territorio que está en medio del océano, a través del cual pues, se realizan una serie de cruces interoceánicos que han derivado en una sociedad mestiza como la que somos. Y entonces, pues, tenemos a nuestro alrededor pues, gente que tiene apellidos ingleses, apellidos alemanes, apellidos holandeses. ¿Y por qué vienen aquí? Bueno, por determinadas circunstancias, y yo me inventé estos personajes que aparecieron por aquí de esa casualidad, pero que creo que son verosímiles, es decir, que no existieron, pero podrían haber existido. Otra de las preguntas que te quería plantear era un poco más relacionado por ahí. En la novela da la sensación de que sigues un guión muy preciso. La pregunta es, ¿fue así premeditadamente o hay momentos donde también te dejas llevar por la improvisación? Mira, yo estuve a punto de tirar la novela o de borrarla, darle al delete, Sí, sí. al delete, de darle al delete, pues como 3 o 4 veces, pero te lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Te lo estoy diciendo en serio. Y no al principio, sino incluso cuando ya me faltaban 4 meses o poco tiempo, porque veía que aquello se me había convertido en un mare magnum, de tantas historias que me resultaba difícil encajarlas, hilvanarlas. Y decía, por otro lado, en ese momento coincidió en que yo no había visto las bases de los premios literarios. Pero cuando veo las bases de los premios literarios ponían que prácticamente ningún premio literario te dejaban presentar una novela de más de 300 páginas, sino todas las novelas, 150, 200 y 300 páginas ya eran muy pocos, contadísimos los casos. Y entonces, pues lo que dije, digo, pues nada, mejor me olvido de esta, me dedico a otra cosa y y ya está. Esto te lo comento porque mi forma de escribir es una forma de escribir bastante anárquica. Es decir, yo tengo una idea y voy escribiendo, pero no lo tengo configurado. No lo tengo configurado, sino voy escribiendo ahí y los personajes se van creando. Una cosa que antes creía que incluso eran poses de escritor, eso de que los escritores los personajes cobran vida. Decía, no, porque los personajes cobran vida. Y ahí me sonaba un poco a pose de escritor. Pero ahora cuando, digamos, tengo más conciencia de escritor que antes, pues me di cuenta de que es verdad, de que hay personajes que tú crees que van a tener fuerza y tienen menos fuerza de lo que tú creías, y otros personajes que aparecían como secundarios por ahí, oye, que de repente pues te parece que son personajes que tienen poderío. Lo cierto es que yo no soy un escritor que al principio tengo todo desarrollado. Tengo una idea primera y una idea final, pero lo que está en ese territorio intermedio no lo tengo. Lo que sí es verdad es que cuando termino la obra y la doy por finalizada, eh, hago un proceso de reelaboración, lo que yo llamo reescritura,
que me lleva mucho tiempo, y ahí sí que soy un maniático del equilibrio, del orden, de que todo encaje y que todo quede muy matemáticamente formulado. Es decir, esta novela, pues por ejemplo, tiene 3 partes, la primera tiene 10 capítulos, la segunda 10 capítulos, la tercera, que dura menos tiempo cronológicamente, tiene 5 capítulos. Es decir, me gusta todo muy, muy matemáticamente controlado. Bueno, se nos va agotando el tiempo. Antes de pasarle la pregunta al público, sí quería decirles que a mí, leyendo la novela, sí es verdad, y has hablado de la atlanticidad, pero es verdad que yo leyendo la novela la entendí también como una novela de frontera, y si me apura, como una novela del lejano oeste, un western, Ah, sí, 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 que sí, tiene, sí. tiene mucho eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y antes de pasarle la pregunta al público, una más. ¿Cómo se te ocurre mandarla a nadar? Pues mira, se me ocurre mandarla a Nadal porque uno tiene ilusión de publicarla, de que te premien las novelas, ¿no?, que haces, ¿no? Y esta novela al final, al igual que te digo que en momentos determinados pensé borrarla, cuando ya terminó todo, dije, hombre, no ha salido tan mal la cosa. Y entonces, pues dije, bueno, vamos, antes de llevarla a la editorial, que ahí pues tengo esta editorial que siempre está conmigo y me han dicho que, bueno, que no tengo problemas en publicarla con ellos y siempre los tengo ahí porque son más que amigos, familia. Pues dije, vamos a intentarlo. Y así fue. Es decir, que se me ocurrió presentarlos a varios premios, algunos premios no salieron, y en esta ocasión pues salió esto sin yo saberlo, ¿eh? Sin yo saberlo, porque incluso el día 6 de enero, que es cuando se falla el premio Nadal, pues yo abrí las páginas, vi que se lo habían dado a Inés Martín, y dije, bueno, otro premio que no salió, pues ya está. Y a la semana me llaman de la editorial y me dicen, oiga, que usted ha sido finalista. Pues nada, encantado, y la verdad, no solo finalista, sino una de las cosas más importantes era que además me publicaban la novela, ¿eh? Y entonces pues me sentí muy contento, sinceramente. Pero yo creo que uno con estas cosas pues es como, por lo menos en mi caso, no sé en el caso de los demás, es como cuando compras una primitiva o algo así, que tú dices, oye, no, estoy seguro que no me va a tocar, pero la compro por si acaso. Pues igual, sí, estoy seguro que no me lo van a dar a mí, pero por si acaso, pues el por si acaso, pues. Bueno, pues con ese por si acaso, tienen ustedes ahora el turno de preguntarle a... Sí, sí. Ah, Ah, vale. sí, que levanten la mano y le preguntan las preguntas que quieran. ¿Sí? Sí. Pero bueno, le van a alcanzar un micrófono. No, que le van a alcanzar un micrófono. Aunque su voz, aunque su voz es fuerte y llega. Sí, la verdad que sí. Yo creo que soy. Vale, que no he leído tu novela, la leeré. Y ahora me quedo intrigado. Yo soy de Tenerife, mi Sí. mujer de Gran Canaria, y conozco un poquito la zona aquella. Y bueno, me quedo intrigado, ¿no? Yo realmente, la verdad, yo venía a oír a Gambín, que realmente sí conozco su novela. Y me gusta que haya escritores canarios que Sí. escriban en Canarias. Pues Alexis Ravelo, el otro día leí, estoy en el Club de Lectura de Tacoronte, estoy comentando aquí a Ana María García Ramos, también hace una tragedia de un naufragio que hubo por ahí, por Anaga. Va a estar mañana aquí. Mañana está exactamente, sí, sí. Y nada, me quedo con la intriga ahora de leerte. Tengo una pregunta, y es que con lo peculiar que era Benito Pérez Galdós, cuando le pusieron en su nombre al teatro, ¿cuál fue su reacción? Si la sabe. Claro, No, no la sé, no la sé, sinceramente no la sé, pero la acogida por parte de su familia y de él fue muy buena. Es decir, quiero decir que no sé las palabras exactas que pronunció,
Benito Pérez Galdós, pero sí que la acogida fue muy buena porque no fue una... Galdós era muy receptivo con las cosas de Canarias, es decir, él en su casa tenía muchos testimonios del cariño que le profesaba la gente de las islas, es decir, por ejemplo, barcos de marineros, barcos pequeñitos, de maquetas hechas de madera, que se las regalaban, le gustaba a Galdós tenerla. Le gustaba tenerla también algunos distintivos de algunas organizaciones de las islas, y eso lo tenía recogido en Canarias. Yo creo que él lo recogió de una forma muy buena, muy Él buena. no volvió a Canarias, ¿no? Sí, Sí, volvió. sí, él volvió a Canarias en 2 ocasiones, sí. Sí, pero si no recuerdo, no sé si fueron 2 o 3 ocasiones, pero creo que 3 veces, sí. Sí, pero de forma esporádica, es decir, volvió a Canarias de manera esporádica. Es que sacamos Ustedes saben que existe la famosa rumorología de que Galdós se sacudió el polvo de los zapatos cuando se marcha de Las Palmas. Eso, bueno, Juanjo a lo mejor puede hablar más de eso porque trabajó sobre Pildain, y hubo una campaña enorme de desprestigio, sobre todo por parte de la Iglesia, en torno a Galdós durante la posguerra española, porque Galdós fue fue sobre todo anticlerical, no es que fuera ateo, fue anticlerical. Y hubo una gran persecución ideológica. De hecho, de las historias más conocidas de Pildain era el- la famosísimo la excomunión de los que asistieron a la creación de la Casa Museo Pere Galdós, a la inauguración de la Casa Museo Pere Galdós. Fueron, tenían la condena de la excomunión encima, ¿no? Es decir, que podían ser excomulgados por parte de Pildain. Y sin embargo, Galdós, y eso lo recoge muy bien un autor, un estudioso palmero, José Pérez Vidal, tiene 2 libros muy interesantes que se llama Galdós en Canarias y Canarias en Galdós, donde ahí pues se demuestra de forma muy fehaciente la relación que tiene Galdós con las islas, que fue muy fructífera. Lo que ocurre es que Galdós era un personaje que lo pasaba muy mal en los viajes, y en los viajes me refiero marítimos, y, y también porque encontró en Madrid su lugar, en Madrid estaba la corte, el reino, la corte, la corte monárquica y las cortes, es decir, que también estaba, porque Galdós fue político también, es decir, que nos encontramos con un escritor que fue mucho más que un escritor. Y ya le digo que a mí me parece que Galdós, esa vinculación que tiene con Canarias es muy importante. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Bueno, ¿se oye? Sí. Sí. Buenas noches. Hola, Juan. Bueno, lo primero que tengo que decir, Paco, es que yo me he leído la novela, te doy la más inmensa enhorabuena porque has hecho un artefacto literario. En fin, podemos estar exagerando aquí por nuestra cualidad de amigos, pero yo creo que es un artefacto literario valiosísimo, de verdad. O sea, yo tampoco he leído mucha literatura canaria, pero la suficiente como para saber que estamos ante una obra señera en la historia de la literatura hecha en Canarias. Muchas gracias. De verdad. En principio, razones muchas, ¿no? Creo que Eduardo ha dado la clave de algunas, la creación de ese personaje central,
es un personaje que va conduciendo toda la novela y en torno a él pues se van produciendo los episodios más importantes, pero es un personaje perfectamente dibujado que al estilo de las novelas modernas va evolucionando, va sacando hacia afuera su interioridad moral a pesar de su condición de matón desde el primer momento en el que irrumpe en la novela, pero bueno, luego va mostrando esos resquicios morales de los que hablabas antes, ¿no? Es un personaje absolutamente redondo y que me recordó necesariamente a personajes, creo que te lo dije en el WhatsApp, a personajes clásicos de las novelas sudamericanas, ¿no? Esos personajes que tienen mucho de tiranía, mucho de espíritu delictivo, pero al mismo tiempo que parece que esconden alguna especie de reserva moral que comparten con los suyos, ¿no? Claro. Fíjate, en un momento determinado se me fue la asociación, la analogía con el personaje central de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, ¿no? Ya. Tanto es así que la relación triangular que mantiene con su mujer y con la Ofelia, ¿no? Se me pareció mucho a la relación que mantiene el personaje central, que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, con su mujer y la prostituta, Sí. esa sí recuerdo que se llamaba Tránsito, y que mantiene una relación que va más allá de una simple complacencia carnal, ¿no? Sí. Porque en un momento determinado incluso le pide ayuda y demás. Entonces, esa relación triangular me evocó bastante ese triángulo que aparece ahí, ¿no? Luego, por otra parte, yo no puedo dejar de valorar un elemento que no ha aparecido aquí y que a mí me parece esencial, clave, ¿no? Que es la prosa, el lenguaje. El lenguaje tiene una potencia, tiene una regularidad, tiene un registro tan inteligente que en algún momento que parece que puede rozar a lo mejor lo dialectal o quizás lo vulgar, sin embargo vas reconduciendo continuamente la guía de la novela para que el lenguaje siempre gane, realce con ese léxico y esa construcción sintáctica tan potente que empleas en la novela, ¿no? En fin, podríamos seguir hablando, pero tampoco quiero para no monopolizar y no desvelar, ¿no? Y la pregunta que te quería hacer era, tiene que ver con algo que dijiste antes, ¿no? La deuda con la historicidad, ¿no? Esa deuda, ¿tú notaste la presión de esa lealtad al hecho histórico y hasta qué punto eso pudo condicionar el que no te explayaras un poco más en la ficción? Porque antes nombraste una cosa que a mí me pareció interesante y es que hay algunos momentos en que se roza el realismo mágico, es decir, en el que hay una especie de deriva fantasiosa que es muy interesante, muy atractiva y sobre todo muy auténtica en literatura, ¿no? Entonces, esa lealtad con lo histórico te presionó como para no explayarte más en lo ficticio. Sí, en primer lugar, Juanjo, muchísimas gracias por tus palabras. Esto no estaba organizado no estaba organizado y la verdad es que ni sabía que Juanjo iba a venir hoy, pero la verdad que me siento muy deudor de tus palabras y te las agradezco muchísimo. En cuanto a ese concepto de lealtad, la verdad es que sí. Si yo no, la novela histórica a mí me resultaba muy complicada hacerla y uno de los problemas que yo le veía justamente era eso. Era falsear la realidad,
de alguna manera, porque utilizas personajes y atribuyes palabras a personajes que no dijeron. Es decir, de alguna manera es subvertir la realidad. Por eso intento utilizar los menos personajes históricos posibles. Es decir, los utilizo, no me queda más remedio hablar de Alfonso XIII, hablar de Unamuno, etcétera, pero generalmente cuando los utilizo no los utilizo para denigrarlos ni no los utilizo de manera maquiavélica intento sobre todo pues que no haya demasiados personajes, como digo, personajes históricos. Por ejemplo, hablo de los alcaldes de Las Palmas, de presidentes del Cabildo de Las Palmas, de diputados, y yo sé esos nombres porque los busqué y sé incluso los nombres de los alcaldes que había en esa época, pero inmediatamente busco nombres totalmente diferentes para que sus familiares no se sientan aludidos. Pero sí, reconozco que tengo un cierta resquemor y una cierta dificultad que te produce, esa historicidad produce una cierta espada que tienes encima que a mí por lo menos me cuesta, me coarta, como tú dices, en muchas ocasiones la libertad creativa. Sí. Bueno, no sé si hay más. Si no hay más preguntas, vamos a poner fin al acto. Primero, Paco, te invitamos a que regreses el año que viene para que presentes la segunda parte del Teatro en Medio del Océano. Cuando la presente, dentro de 25 años por ahí. Espero que sea el año que viene. Y muchas gracias a ustedes. Les recuerdo que a continuación vamos a mantener una conversación muy interesante con Carlos Álvarez. Así que muchas gracias, Paco. Muchas gracias.